Que Dios te bendiga, Iglesia del Señor. Una vez más nos reunimos con el único propósito de seguir glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos al Señor porque en el mes de noviembre siempre hablamos sobre las misiones y hoy vamos a estar terminando nuestra serie sobre misiones y queremos que la Iglesia día a día se vaya comprometiendo con el Señor. Acompáñenme con una palabra de oración para empezar en este tiempo. Padre amoroso, te damos las gracias en este día. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Gracias, Padre bendito, porque podemos reunirnos con el único propósito de glorificar tu nombre, pero también de aprender más de tu palabra. Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos en todo lo que tengamos que compartir. Oramos en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Hoy vamos a estar compartiendo misiones en el corazón de Dios. Las misiones, hermanos, no nacen de las emociones humanas. Las misiones no es un concepto del ser humano. Las misiones no nació en el corazón de un pastor. Las misiones no nació en el corazón de una persona. Algunos promueven las misiones como un programa más de la iglesia. Pero no, las misiones es mucho más que eso. Otros son motivados por un sentido de culpabilidad. Por eso muchos hacen misiones por un sentido de culpa. Y otros actúan por simpatía hacia aquellas personas que sufren. Como aquellos niños sufren, como aquellas personas sufren, como hay personas de la sierra necesitada y ellos sufren. Entonces personas son motivadas por eso. Pero las misiones es mucho más que eso. Las misiones, hermanos, tenemos que ver que misiones es mucho más que un sentimiento. He podido observar en todo este tiempo pastoral que hay muchos jóvenes que en algún momento se motivan en las conferencias misioneras, pero ahora ya no los vemos involucrados en las misiones. Hay jóvenes que también en algún momento han salido de viajes y han dicho al Señor, Señor, quiero servirte. O tal vez muchos hermanos que en algún momento han salido a un viaje misionero, pero no han sido constantes. Por eso misiones es mucho más que un sentimiento. Misiones, hermano, en la empresa de Dios no es un concepto humano. Misiones, hermano, no se originó en el corazón tampoco del apóstol Pablo. No se inició en la mente de algún gran misionero como William Carey, un misionero reconocido a nivel mundial que tradujo la Biblia en muchos idiomas. Misiones, hermanos, nació en el corazón de Dios. Misiones, podemos ver la palabra, que en la palabra del Señor revela cuál es la esencia del corazón de Dios. Y misiones nació en el corazón del Señor. Por eso, si nosotros el día de mañana somos obedientes a la palabra del Señor, estamos siendo obedientes a lo que nació en el corazón de nuestro Señor. Por eso hoy día debemos ver una cosmovisión muy clara de lo que es misiones y debemos observar la Biblia, hermano, como un libro misionero. La Biblia es un libro misionero. Hermano, el libro que usted tiene en casa es un libro misionero y nosotros debemos estudiarlo. Debemos ver al Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento habla sobre las misiones. Desde el principio, hermano, desde el principio de la creación, vemos el plan de Dios. Fue la difusión por toda la tierra. Dios compartió su plan con Adán y Eva cuando les dijo en Génesis capítulo 1, 28, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla. El Señor, dentro de su plan maravilloso, está utilizando a Adán y a Eva para que ellos sean fructíferos y multipliquen la tierra. Pero también podemos ver el plan de Dios. El plan de Dios fue bendecir a todo el mundo a través del pueblo hebreo. En Génesis capítulo 12, versículo 3, podemos leerlo y podemos mencionar que el Señor dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. El Señor ya está mostrando su corazón y el plan redentor para la raza humana. También podemos ver en el Antiguo Testamento que Dios escogió un hombre llamado Abraham, quien llegó a ser un misionero. Porque Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:1, deja tu tierra
y tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. El Señor ya le está mostrando a Abraham un propósito para la raza humana. Podemos ver las promesas de Dios. Podemos ver las promesas de Dios que se mantienen fieles hasta este tiempo. Podemos ver las promesas de Dios a Isaac y a Jacob, que fueron, hermanos, promesas para todo lo ancho del mundo. Cuando lo mencionamos en Génesis capítulo 26, versículo 4, por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. El plan de Dios es bendecir a la tierra. Siempre estuvo en el corazón del Señor las misiones. Cada vez que uno llega un momento al Antiguo Testamento, uno dice, en el Antiguo Testamento habrán mensajes para la obra misionera. Por supuesto, hermano. Toda la Biblia habla sobre misiones. En el Antiguo Testamento hemos visto que desde la creación del mundo, desde Adán y Eva, desde Abraham, desde Isaac y Jacob, ahora podemos ver también el libro de los Salmos. El libro de los Salmos a través de la poesía también está saturada, hermano, con el espíritu de las misiones. Salmos 2:8 dice, pídeme y como herencia te entregaré las naciones, tuyas serán los confines de la tierra. El Señor ya le está hablando a la raza humana, hermanos, que las naciones serán de aquellos que le pidan. Y el Señor quiere que nosotros confiadamente nos acerquemos a Él para orar por las misiones, para orar por aquellos lugares no alcanzados. Salmo 67 del 1 al 2 menciona, Dios nos bendiga para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. El Señor quiere que todas las naciones sean salvas y que las naciones conozcan de la salvación en Él. También podemos leer en Salmos 72:17 que en su nombre las naciones se bendigan unas a otras, que todas ellas lo proclamen dichoso. El propósito del corazón del Señor, en el corazón de Dios podemos ver las misiones, rescatando aquellas personas, rescatando aquella humanidad. También podemos ver, hermanos, que los profetas, así como hay profetas mayores, profetas menores, los profetas enseñaron algunas de las lecciones más ricas sobre misiones. Podemos ver en Isaías 49:6. La palabra del Señor menciona, yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Dios hablando a los profetas, Dios hablando al profeta Isaías, ya mencionando proféticamente que el mensaje de salvación iba a llegar hasta los confines de la tierra, hasta el último lugar de la tierra, el mensaje de salvación iba a llegar. También le menciona Jeremías 3:17, todas las naciones se reunirán para honrar el nombre del Señor. Todas las naciones. Y la Biblia menciona, hermanos, que toda lengua y toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor. Por eso, hermano, muestra el interés de Dios por los perdidos y su paciencia de tratar con ellos. El Señor quiere, hermanos, que todos acudan al arrepentimiento. Así como hemos visto el libro de los Salmos, también hemos visto los profetas. También podemos ver en el libro de Daniel. Daniel fue un misionero foráneo que se presentó delante de los reyes y gobernantes. 4 reyes paganos, hermanos, reconocieron al Dios de Daniel como el verdadero Dios verdadero, como al Dios verdadero de Daniel. Estos reyes paganos reconocieron al Dios verdadero que Daniel adoraba y que Daniel servía. Y qué bendición poder ver todo el Antiguo Testamento y el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo también hablando a través de las misiones. Así como nosotros podemos observar el Antiguo Testamento, también el Nuevo Testamento, hermanos, nos va a dar también una idea clara, una idea misionera. Se ve tal vez en el Antiguo Testamento como un botón de flor. En el Antiguo Testamento se ve de esa forma, pero en el Nuevo Testamento florece en plenitud. Cuando ingresamos, hermanos, a estudiar este Evangelio, a estudiar el Nuevo Testamento. Cada sección bíblica, hermanos, fue escrita por un misionero. El Nuevo Testamento tiene 27 libros.
Y cada sección, cada libro fue escrita por un misionero que entregó su vida, que dio su vida. Su objetivo principal era suplir la necesidad misionera y promover la obra misionera. Hermanos, podemos ver el libro de Efesios, donde se predicó la palabra del Señor, fue en Éfeso, en Colosas, por eso tenemos el libro de Colosenses, en Filipos, por eso tenemos el libro de Filipenses, en Tesalónica, por eso tenemos el primero y segundo de Tesalonicenses. Podemos ver en Galacia, por eso tenemos el libro de Gálatas. Podemos ver Esmirna, Filadelfia. Podemos ver otras iglesias como la Odisea. Hemos estudiado las 7 iglesias del Apocalipsis y todas esas iglesias en algún momento fueron abiertas por obras misioneras. El Nuevo Testamento es producto de las misiones. Y qué bendición, hermanos, la nuestra, poder estudiar cada libro que tiene una esencia misionera. Cada epístola del apóstol Pablo tiene una esencia misionera. Por eso, hermanos, si no hubiera habido la gran comisión o no obediencia a su espíritu, no hubiera habido necesidad para los escritos del Nuevo Testamento y tampoco ocasión para su producción. Por eso la gran comisión y la obediencia que los apóstoles, los discípulos tuvieron al Señor por medio de su Santo Espíritu. Hermano, nosotros ahora podemos disfrutar de leer el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y esta traducción de la Biblia ha sido reproducida, hermano, en distintas lenguas, en distintos idiomas. Y ha llegado, hermano, de tal manera la difusión de todo el evangelio en muchos lugares del mundo. Y agradecemos al Señor por eso. Por eso podemos decir que el Nuevo Testamento, hermano, en sí respira misiones. El Nuevo Testamento en sí encarna misiones. El Nuevo Testamento en sí crea misiones donde quiera que va. Es importante estudiar el Nuevo Testamento también como libros misioneros. Ahora, hermanos, ¿por qué tenemos los evangelios? Los evangelios siempre van a preservar el verdadero registro de Jesús y el mensaje de salvación. Podemos ver que la gracia de Dios, podemos ver la revelación divina de Dios trayendo a Jesucristo, presentándose en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Jesucristo se presenta ahora en los evangelios para preservar el verdadero registro, para preservar el verdadero significado del mensaje de la salvación. Estos evangelios nos tienen que ayudar, hermanos, a ver que estos 4 hombres que escribieron los evangelios fueron escogidos por Dios y fueron inspirados por Dios. La gran comisión se encuentra, hermano, en los 4 evangelios. Cuando uno estudia evangelio por evangelio, podemos ver que los 4 evangelios nos habla de la gran comisión. Acompáñenme a leer en Mateo capítulo 28, versículo 19. Cuando dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Mateo 28, 19. El Señor comprometiéndonos a través del apóstol, a través de Mateo. Pero también podemos leer Marcos 16, 15. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El Señor nos está hablando sobre misiones. También en Lucas 24, 47, en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. El Señor mostrando su corazón en los evangelios. El Señor Jesucristo enseñando sobre misiones en los evangelios. Y Juan capítulo 20, versículo 21. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. La gran comisión se encuentra en los 4 evangelios. Y debemos de seguir esforzándonos, iglesia del Señor. Debemos de seguir día a día, hermanos, leyendo la palabra y entendiendo que el propósito del Señor, la Biblia es un libro misionero. Hemos visto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que Dios está revelando que las misiones nació en su corazón. Pero también podemos ver, hermanos, que en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de un registro inspirado del trabajo misionero de la iglesia. Habla del inicio de la iglesia primitiva.
demuestra el poder del Espíritu Santo para esparcir el Evangelio en sí, pero también fue diseñado por Dios como modelo de principio misionero. Hace un par de semanas estuvimos aprendiendo el modelo de misiones del apóstol Pablo. Y qué lindo es ver ahora el libro de los Hechos de los Apóstoles como un diseño que Dios nos ha dejado también para sacar principios misioneros. También podemos ver que Hechos 1:8 es el resumen de todo este precioso libro. Cuando menciona la Biblia, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. El Señor, ese es el plan redentor del Señor Jesucristo. En Hechos 1:8 se ve todo el resumen también de la obra misionera que el Señor quiere que la iglesia cumpla. Pero cuando venga el Espíritu Santo, sobre ustedes recibirán poder. Serán mis testigos en tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Es el propósito del Señor. Podemos ver que misiones nació en el corazón de Dios. Nació en el corazón de Dios porque la Biblia es un libro misionero, pero también nació en el corazón de Dios porque vemos a Jesús comprometiéndose con las misiones. Vemos a Jesús y su compromiso con las misiones. Jesucristo, hermano, fue el más grande misionero enviado por Dios al mundo perdido. Jesucristo fue la suprema revelación del corazón de Dios y la más pura expresión de su amor. Los pensamientos de Dios, hermanos, están plenamente expresados en un pasaje muy conocido para nosotros, que lo encontramos en Juan 3:16. Juan 3:16 expresa, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En este texto bíblico, Dios está expresando su pensamiento y está mostrando a aquel hombre caído, aquella raza caída, aquel hombre que no tiene solución, aquel hombre que está en pecado. Dios le está mostrando su gracia y su misericordia a través de su Hijo Jesucristo. Ese es el plan y el propósito del Señor. Y podemos verlo en muchos textos más. En Juan 3:17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Dios no envió a Jesucristo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Primera de Juan 2:2 también menciona, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. También menciona en Juan 1:29, Juan dijo a Jesús, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, vemos a Jesús en su compromiso con las misiones. Vemos a Jesús que se presenta como el gran redentor. El plan de Dios desde el principio fue la redención de todo el mundo. Dios quiere que todo el mundo sea salvo y que todos acudan al arrepentimiento. Pero también vemos la dureza y el corazón de la raza humana. Los evangelios, hermanos, nos hablan del mensaje misionero del Señor. Presentan a Jesús como el Salvador. Por eso vemos el compromiso del Señor, porque Él es presentado como el Salvador. Le da al ser humano el misionero de excelencia de Dios. Y al ser humano le da el misionero de excelencia de Dios. ¿Quién es? Cristo Jesús. Las enseñanzas y el ministerio de Jesús fueron de carácter misionero. La palabra del Señor dice que Él miró las multitudes y vio que las multitudes estaban dispersas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y Él tuvo compasión. Por eso podemos ver el compromiso de Jesús con las misiones. La autoridad hacia las misiones descansa en toda la Biblia, porque expresa la revelación de Dios al hombre. Hermanos, la palabra que nosotros tenemos en casa. Hermanos, aquí está la máxima autoridad para predicar sobre misiones. Y nosotros como iglesia del Señor no podemos parar de seguir enseñando a la iglesia de hacer la obra misionera.
porque la autoridad hacia las misiones descansa en toda la palabra. La Biblia es la historia de Dios buscando al hombre. El hombre estaba perdido en sus delitos y pecados, pero mientras en otros libros, en otras religiones, el hombre es quien busca a Dios. Hermano, aquí la palabra dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor por los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Por eso podemos estudiar aquí el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor es la máxima autoridad, hermanos. Podemos también mencionar, hermanos, en esta oportunidad que debemos de comprometernos con las misiones. Hemos visto, la Biblia es un libro misionero. También hemos visto Jesús y su compromiso misionero. Ahora, hermanos, ¿cuál es tu compromiso con las misiones? ¿Cuál es tu compromiso en esta mañana con las misiones? El apóstol Pablo decía en Romanos 1:15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol Pablo decía, en cuanto a mí. En algunas versiones dice, en lo que respecta a mí, en lo que me toca a mí. Ahora yo te digo, hermano, en lo que es mi compromiso con las misiones. En cuanto a mí, hermano, en cuanto a ti, ¿cómo está tu compromiso con las misiones? ¿Cuál es tu compromiso hoy con las misiones? ¿Cuál es tu compromiso? El Señor quiere que nuestro compromiso día a día esté renovándose y podamos decir como el apóstol Pablo, en cuanto a mí. Permíteme hablarte, hermano, 4 principios que te van a ayudar en tu compromiso con las misiones. Primero, permíteme hablarte sobre la evangelización. Dios nos está llamando a evangelizar. Dios quiere que nosotros nos volvamos una iglesia que evangelice. Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La iglesia debe seguir evangelizando. La iglesia no debe de parar. Es la esencia, está en el corazón de Dios. Evangelizar es el principal compromiso con las misiones, que ningún verdadero cristiano puede eludir. Ningún creyente puede eludir a la obra de la evangelización. Por eso, Iglesia del Señor, tú que estás conectado a través de estas redes sociales, hermano, estamos llamados a evangelizar a tiempo y fuera de tiempo. Debemos de seguir predicando. La palabra del Señor dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No te canses de compartir la palabra. El primer campo misionero que tal vez, hermano, usted tenga es tu familia. Y ahí debes de predicar la palabra. No te canses de anunciar las buenas nuevas de salvación. Porque el Señor quiere, hermanos, que nosotros constantemente estemos perseverando, evangelizando. Pero también el Señor quiere que nosotros asumamos un compromiso orando. Mateo 9, del 36 al 38 menciona, entonces dijo Jesús a los discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es mucha, dice el Señor, los obreros pocos. El Señor le está pidiendo a la iglesia que la iglesia debe de orar. Debe de orar por la gente que se pierde. Y que el Señor levante nuevos hombres, misioneros, pastores, evangelistas, maestros, para que ellos puedan compartir y seguir extendiendo el evangelio. Orar, hermanos, es un compromiso esencial con las misiones para ver más obreros en las misiones. No debemos de parar. La iglesia no debe de parar. Por eso las misiones no es un asunto de un programa. Nosotros debemos orar constantemente, todos los días por las misiones. Hermanos, si ese es tu compromiso, hoy, hermano, comprométete con el Señor en orar constantemente todos los días por las misiones. No esperemos que llegue el mes de noviembre, que es nuestro mes misionero, sino, hermano, todos los días, todos los meses del año, orando por las misiones, porque hemos hecho un compromiso con el Señor. Pero también nuestro compromiso con el Señor es ofrendando. Filipenses capítulo 4, versículos 15 y 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia
participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Encontramos una iglesia generosa, encontramos una iglesia que suplió las necesidades de su misionero, que era el apóstol Pablo. Por eso ofrendar es un compromiso necesario con las misiones para suplir las necesidades de la obra misionera. Hermanos, nosotros que nos comprometemos con el Señor día a día, debemos, hermanos, de asumir un compromiso veraz y radical con las misiones del Señor. Debemos estar ofrendando. Hermanos, si tú has hecho un compromiso la semana pasada y si aún no lo has hecho, hoy te invito a que tú puedas comprometerte con el Señor en ser fiel administrador de lo que Dios te da, pero también ofrendando por la obra misionera. Por eso es un compromiso necesario con las misiones, el ofrendar, hermano, pues va a suplir las necesidades de la obra misionera. Tenemos 3 iglesias hijas. Tenemos la iglesia de 2 de Mayo, la iglesia de Cosco, la iglesia de Siguas. Nuestros hermanos nos necesitan. Los pastores que están ahí a tiempo completo nos necesitan. Por eso la iglesia debe comprometerse también ofrendando al Señor. También debemos confortarnos unos a otros. En 2 de Timoteo capítulo 1 del 16 al 17. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Vemos a este hombre comprometido con el apóstol Pablo, comprometido, ayudándolo, confortándolo. Hermanos, Dios nos manda a confortarnos unos a otros. Confortar, hermanos, es un compromiso solícito con las misiones para que nuestros misioneros estén animados. Tal vez te hago la pregunta en esta mañana. ¿Cuántas veces has motivado a nuestro hermano que es misionero? ¿Cuántas veces has motivado a los pastores que predican la palabra, confortándolos, animándoles, dando tal vez una palabra de aliento o un texto bíblico, para que los hermanos sigan constante y perseverando en las obras del Señor? Aquí podemos ver a un hombre que está ayudando y confortando el corazón del apóstol Pablo, que en medio de sus cadenas, en medio de sus persecuciones, dice que lo buscó solícitamente y lo halló, lo confortó. El Señor también quiere confortar la vida de muchos hombres, de muchos misioneros, y quiere utilizar la vida de la iglesia para que ustedes, hermanos, sean el canal de bendición para seguir edificando la iglesia del Señor. Entonces, ¿cuál es mi compromiso con las misiones? Mi compromiso con las misiones tiene que ver con la evangelización, tiene que ver con el estar orando, tiene que ver con el estar ofrendando y confortar a nuestros hermanos misioneros, animarlos, ayudarlos, motivarlos y orar por ellos. ¿Cuál es la parte, hermano, que nos toca hacer a nosotros en las misiones? Tal vez a ti te toca evangelizar, a ti te toca orar, ofrendar o confortar. Pablo decía una vez más, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. El Señor quiere que nosotros estemos, hermano, pronto a anunciar el evangelio. Por eso, en cuanto a mí, hermano, estás pronto, estás solícito, estás diligente a cumplir con la parte que te toca en el compromiso con las misiones, o todavía tú estás diciendo, no, esto no es para mí. No, las misiones no van conmigo, hermano. Las misiones es un aspecto bíblico. Las misiones es un concepto bíblico. Las misiones nació en el corazón de Dios. Hemos visto las misiones en la Biblia. La Biblia es un libro misionero. Jesús se comprometió con las misiones, pero también la Biblia nos menciona que nosotros debemos comprometernos solícitamente, estar diligente a cumplir, hermano, con la parte que nos toca en el compromiso con las misiones. El Señor quiere, hermano, que nosotros nos esforcemos para anunciar las misiones. Recordemos siempre, hermanos, que tenemos que ser cristianos universales, con una visión universal, porque nuestro Dios es un Dios universal. Dios quiere, hermanos, que nosotros salgamos de nuestras 4 paredes y apuntemos a las etnias que aún no conocen del amor del Señor. Venimos hace un par de semanas, hermanos, con una conferencia misionera donde nuestro corazón ha ido cargándose.
Y hoy día, hermano, te digo a ti en esta oportunidad, hermano, que tu corazón se cargue por las misiones. No hay pretexto ni excusa. La Biblia, hermano, nos ha hablado claramente. Misiones en el corazón de Dios. La Biblia es un libro misionero. Jesús mostró su compromiso con las misiones y también Jesús quiere. La misma palabra nos muestra nuestro compromiso ahora con las misiones. El Señor quiere que nosotros nos comprometamos en esta mañana con las misiones. Hermano, si tú lo quieres hacer, ahí en el lugar donde estás, yo te invito, hermano, que tú te comprometas con el Señor. No te comprometas ni con un pastor ni con un líder. Comprométete con el Creador. Comprométete con donde nació el corazón de las misiones, que es del mismo Señor, que es del mismo Dios grande y poderoso. Comprométete con Él. Hermano, ahí en el lugar donde estás, oremos juntos. Padre amoroso, tú eres un Dios grande y poderoso. Las misiones nació en el corazón de Dios. Podemos ver la Biblia, que es un libro misionero. Podemos ver en el Antiguo Testamento el plan redentor de nuestro Señor. Podemos ver que en el Antiguo Testamento tú quieres que el mundo conozca de tu salvación. Pero también en el Nuevo Testamento lo vemos con una expresión aún mayor, Señor. Y vemos el avance misionero a través de los apóstoles. Pero también hemos visto a Cristo comprometiéndose con las misiones. Hemos visto a Cristo como el único medio para salvación. Pero también ahora, Señor, nosotros nos queremos comprometer con tu palabra. Nos queremos comprometer, amado Señor, evangelizando, ofrendando, Señor Jesús, orando y confortando la vida de todo hermano, de todo misionero. Señor, guía a tu iglesia, que nuestro compromiso sea veraz, sea auténtico delante de ti. Y Señor, hoy nos comprometemos en tu nombre. Si tú estás comprometiéndote con el Señor, hermano, yo te invito que ahí en el lugar donde estás, que le puedas decir: Señor, hoy, Padre, hago un compromiso contigo para serte fiel también con las misiones de mi iglesia, en apoyar al pastor, en apoyar la obra misionera, en apoyar a mis hermanos que salen a las misiones. Hoy nos comprometemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre bendito. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Hermanos, que Dios te bendiga. No te olvides que las misiones nació en el corazón de Dios. Y Dios quiere que nosotros obedezcamos lo que su palabra nos enseña en relación a misiones. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí? Que Dios te bendiga.